Muy bien, esta mañana vamos a ir a la Escritura y vamos a seguir lo que comenzamos el domingo anterior, que debíamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero que miremos unos versículos a modo de introducción esta mañana. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 18, donde el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los Efesios, después de haber hecho en los primeros capítulos de este libro la introducción, la doctrina, lo que yo le llamaría la doctrina de la gracia de Dios, porque la doctrina es la enseñanza, y Pablo está mirando a la iglesia de Efesios, como miramos en el domingo anterior, desde el lado de arriba. Entonces tenemos que ver que ahora al final de esta carta él nos da las instrucciones de cómo nosotros podemos permanecer firmes, cómo nosotros podemos ser fortalecidos, cómo nosotros podemos ser más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Y dice: estad pues firmes. Acá es un mandato. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos acá en estos versículos que hemos leído, desde el 13 al 18, nos dice por tanto. Por tanto, nos quiere decir acá lo que nos había dicho en el capítulo 6, versículo 10 al 12, que nos decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso fue lo primero que Pablo nos dijo al comenzar esta parte de la armadura de Dios. Nos dice: por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A medida que uno va avanzando en nuestro entendimiento, nos damos cuenta que estamos en una guerra, en una lucha. Muchos ignoran esta lucha, pero tú y yo, a medida que miramos en las Escrituras, y Dios lo ha dejado muy claro, que hay una guerra. Hay una guerra y una lucha. Por eso nosotros necesitamos tener entendimiento y poder permanecer firme a través del poder de la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice, acá nos dice claramente, no debemos olvidar el poder y la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si olvidamos eso, no vamos a poder permanecer firmes. Porque la única manera de que tú y yo podemos poner los pies firmes es permanecer firme en la gracia y el amor y la palabra de Dios. No hay otra manera. El ser fortalecido, dice, con todo poder de lo alto, no con una parte. Dios nos ha dado todo para que tú y yo seamos vencedores por medio de Jesucristo. Y la manera en la cual tú y yo nos fortalecemos es la palabra de Dios. Hoy no se predica la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo no se vamos a leer? Mire, hay que ser exhaustivo en la palabra de Dios y hay que predicar el momento
que el Espíritu Santo nos indica. Hoy estamos en una batalla, que esa batalla la tenemos desde el día que comenzamos. Desde el día que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, cristianos, por la fe en Jesucristo, comenzó la batalla. Pero usted sabe que cuando uno es niño, no se da cuenta. Aún en la Biblia miramos que en el tiempo Moisés había dicho que los que podían ir a la guerra tenían que tener mayores de 20 años. No podían ir antes a la guerra. Entonces nosotros ya estamos en un punto donde tenemos que tener entendimiento. Tenemos que saber que estamos en una lucha. Tenemos que saber que tenemos un enemigo. Tenemos que saber que debemos permanecer firmes. Debemos saber que la palabra de Dios siempre nos va a fortalecer y siempre va a animar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de lado la Biblia y comenzamos a vivir, como dice Pablo, de las viejas filosofías y de cosas que no traen, porque hoy hay mucha filosofía, muchos sabios, muchos filósofos, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios para poder creer que la palabra de Dios es verdad. Si nos movemos de ahí, nosotros somos derrotados. Sin la palabra de Dios no podemos estar firmes y sin la palabra de Dios no podemos ser fortalecidos con todo poder de lo alto en el hombre interior, en nuestro corazón. Aún Pablo dijo que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior debe ir fortaleciendo más y más. Ahora, ¿cómo es esto? Justamente es con el crecimiento que Dios da. Porque Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Quiere decir que uno se puede estar arrastrando físicamente, pero el hombre interior debe ir creciendo. Porque así crecía el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Y ahí tenemos una porcioncita donde nosotros vemos que Él crecía y crecía en gracia y conocimiento. Y hermanos, amigos, no hay ninguna excepción. Todos debemos comenzar en un punto, pero todos debemos ir creciendo. ¿Me entienden? Porque si no, en nuestra vida hay una anomalía. Y nosotros no queremos anomalía en nuestra vida. Queremos seguir creciendo. Queremos seguir avanzando. Porque como hijos de Dios, Dios nos ha dado la gracia para permanecer firmes. ¿En qué? En esa fe, en esa confianza en el Hijo de Dios. Por eso lo primero que nos dice es que hay una armadura de Dios. Y que esa armadura es la que nos permite a cada uno de nosotros estar firmes. Y nos avisa el Señor, nos avisa nuestro Dios, que hay una batalla, que hay un enemigo que nos acecha y que Él no tiene problema en acecharte de día y de noche. Pero sabe, hermano, Dios nos avisa que hay un enemigo, y nos informa a través de la palabra cómo debemos cuidarnos y qué debemos hacer para estar firmes. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios dice vestío, significa entrar dentro de la ropa. Dios provee la armadura, pero somos nosotros los que nos vestimos cuando entramos en esa armadura que Dios nos ha dado. Porque debemos saber claramente que en esta lucha en la cual tú y yo estamos, no es una lucha contra carne ni sangre, sino que es una lucha, como dice la Escritura, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Y por eso la Biblia dice, por tanto, 2 veces lo dice. Por tanto, podemos estar firmes contra esa acechanza del mismo diablo que viene
a perturbarte, y a veces hablamos entre nosotros, salgo de una y entro a la otra. Bueno, ya vamos a ver que mientras estemos de este lado, quizás salgamos de una y entremos a la otra, porque nosotros lo que estamos esperando es que se termine esta para quedarnos tranquilos. Pero la Biblia se encarga de decir que este no es el lugar de reposo. Ya tendremos toda una eternidad para reposar. Pero en este tiempo, lo que estamos siendo entrenados es como soldados de Cristo. ¿Me entienden? Entonces, el soldado, ¿qué hace cuando va al regimiento? Va a aprender para poder usar las armas, como vimos el domingo anterior. Acá nos dice que nosotros debemos saber y entender esos elementos que Dios nos ha dado, esa armadura que Dios nos ha dado, esa armadura que Dios nos ha dado para poder confrontar a esas huestes espirituales en las regiones de maldad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la armadura que Él nos dio. Porque, hermano y amigo, en la vida cristiana no existe el super creyente. Yo he visto a muchos super que han caído. O aquellos que tienen la super fe, aquellos que tienen la super creencia. Pero tiene que ver que la Biblia nos dice claramente que no es por creer que nosotros vamos a vencer a los enemigos. Porque lo deja claramente la Escritura, y esto es muy importante para ti y para mí, que por más que usted crea, no va a vencer. Y esto se lo dejo claro. Porque a veces no es repetir como loro. Yo creo esto, yo creo en esto, yo creo... Mira, hermano, la Biblia es bien clara. Ahí en Efesios 6:13 dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. No dice que por creer vamos a estar firmes. Nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y nos dice tomar. Y significa hacernos cargo, vestirnos, ponernos esa armadura que Dios nos ha dado. Y esa armadura que Dios nos ha dado solamente la podemos poner en nuestra vida por la gracia. No es por nuestro esfuerzo de todo el día que yo estoy tratándome de que me calce. No, es una gracia que Dios ya me ha otorgado. Entonces Pablo dice que la gracia de Dios no ha sido en vano. Y yo espero que para usted la gracia de Dios no sea en vano. Ahora usted dice, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es darnos lo que yo no merezco, pero que Él me lo da. ¿Me entienden? Entonces vemos que tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos vestirnos y ponernos toda esa armadura que el Señor nos da. Al decir la palabra del día malo, no se refiere a un día en particular, sino a cualquier día que se nos presente como malo para nosotros. Y yo creo que en este tiempo estamos concordando en el día malo, y últimamente no vemos días buenos. ¿No? ¿Qué le parece a usted? No está con la reposera abanicando, ¿no? Hay una lucha continua. Entonces está hablando de ese día malo, que debemos pensar también que estamos viviendo en un mundo que es caído. Que el mismo Señor Jesús se encargó de decirle a los discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Pero también nos dio la promesa: confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que si usted cada mañana sale tranquilito, lo primero que usted tiene que hacer es ponerse esa armadura, vivir con la armadura. Porque en la guerra, cuando el soldado está en guerra, no se está quitando el uniforme. Duerme al lado
de su alma. Yo me puedo quitar, ni las botas se quita. ¿Por qué? Porque está velando, está despierto, está esperando, descansa. Porque mientras otro está cuidando haciendo de centinela, pero hermano y amigo, no podemos sacar una vestidura y dejar las armas y ya está todo tranquilo, porque de esa manera somos sorprendidos por el mismo enemigo. Porque habla de acechanzas, te acecha. La palabra acechanza te acosa con pensamientos, con dificultades, que llega el momento que si tú y yo no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tenemos que saber que estas huestes espirituales son ángeles caídos. Y nosotros como hombres no podemos luchar palmo a palmo con ellos, solamente en el poder del Señor por medio del Espíritu Santo y declarando la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Este es un principio de Dios. No es una sugerencia que Dios nos hace, porque yo quiero que usted sepa que los principios de Dios permanecen siempre estables, como nuestro Dios. No cambian los principios. Pero no es una opción que le da al creyente de tomar la armadura o no tomarla. ¿Me entienden? No es una sugerencia. Porque, hermano y amigo, si nosotros no tomamos este principio de la armadura de Dios y tomamos la decisión de vestirla en nuestra vida, y esto solamente viene por la obediencia a nuestro Dios y el creer en la persona de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice acá en el versículo 14: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Acá vemos esta palabra, quiere decir que debemos ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Es como que si nos dijera que la verdad debe ser el cinturón nuestro, porque tiene que ver que en aquel tiempo, mientras estudiaba esto, pensaba en el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando estaban pescando, que vieron a Jesús en la playa, que había venido a ellos? Dice que Pedro se ciñó la ropa. ¿Para qué se ciñó la ropa Pedro? Para no tropezar y caerse. ¿Me entiendes? Porque usaban túnicas largas. Y si usted usaría una túnica larga, ¿qué haría? Se ciñe la ropa para no tropezarse. Por eso acá dice que la verdad debe ser el cinturón que te ciñe para que tú no te tropieces y te caigas. Si tú no te ciñes de la verdad, es muy factible que te caigas. Porque si tienes que correr, te vas a tropezar con tu vestidura. Entonces vemos acá que la palabra de Dios nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y ceñirnos con la palabra de Dios, ceñirnos con la verdad, que es su palabra. Porque la verdad, en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, siempre te va a sostener. Porque la verdad nunca cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces debemos ceñirnos esta verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad se refiere a la verdad de la palabra de Dios y a ninguna otra verdad. Porque hoy hay tanta filosofía, como le llama Pablo, huecas sutilezas, porque te tiran por acá. Hermano, usted tome su Biblia, lea su Biblia, estudie la palabra de Dios, ore conforme a la palabra de Dios y ciñase cada mañana. Y me va a decir a mí, después, con el tiempo, si tú no vas a ser un soldado valiente, que avanzas y no que te hundes por cualquier situación que venga a tu vida. Porque esas situaciones que vienen a tu vida vienen para hundirte.
Esas son las artimañas del mismo diablo. La verdad de Dios es la verdad con respecto a Dios, es la verdad con respecto a su Hijo, es la verdad de Jesucristo, es la verdad de que tenemos una esperanza, de que tenemos un ancla en el cielo, es la verdad de los ángeles, es la verdad de los mismos demonios, es la verdad de los gobernadores de las tinieblas. Dios nos está haciendo saber con quién es la lucha. Y esa es una verdad que viene de la palabra de Dios. ¿Por qué no es alguien? No, creo que hay ángeles. Mire, hermano, si la Biblia lo dice, usted créalo. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. La verdad del poder de Dios. La verdad con respecto a una vida piadosa y temerosa de Dios. Y la verdad de lo que va a pasar en el futuro. Porque hoy hay muchas noticias del futuro. Pero Dios también se ha encargado de darnos lo que va a suceder en el futuro. Porque hay una cosa, hermano. Esta armadura es vital, es central y lleva tiempo aprenderla y utilizarla. No es que de la noche a la mañana le doy los caldos. ¿Se acuerdan cuando Saúl lo quiso vestir a David? No pudo David. Porque a veces nosotros queremos vivir por lo que sabe el otro. No, usted tiene que ponerse su armadura. Yo tengo que ponerme la mía. En el sentido, no puedo tener un hacha prestada. Tiene que ser mi hacha. ¿Me explico? Yo no puedo luchar con una espada prestada. Yo tengo que luchar con la espada que yo tengo. Y quizás usted tiene una espada de una palabra, una promesa de Dios, y sáquela, desenváinela. ¿Me entiende? Porque no dice que usted tiene que saber toda la Biblia. Dice que usted tiene que tomar la palabra de Dios. Seguro que en toda la Biblia va a encontrar una palabra para ese día, para blandir la espada. ¿Me entienden? ¿Sabe, hermano? Cuando un soldado se ponía la armadura, él sabía dónde iba cada parte de ella en su cuerpo. Entonces acá, nunca podemos colocar el yelmo en el codo. Nunca podemos poner el cinto en el cuello. Y nunca podemos poner la coraza en las piernas. Porque hay algo muy importante. La imagen del soldado no es la imagen de un atleta. Porque el soldado está preparado para la lucha. El atleta está preparado para correr. Entonces, cuando más liviano vaya él, más rápido puede correr. Pero el soldado, cuando más cubierto esté, más puede prevalecer. Porque la armadura, hermano, lleva tiempo. La armadura lleva esfuerzo. Pero vemos que directamente que la palabra de Dios nos dice que vale la pena tenerla. De la noche a la mañana, hermano, no va a recibir esa vestimenta de soldado que usted y yo necesitamos tener. Porque ser parte del ejército de Dios, le voy a dar una noticia esta mañana, es costoso. Pero es sabio y beneficia tanto a tu vida como a mi vida y a aquellos que me rodean a mí. Porque este versículo del 6:14 aparece la cuarta mención de la palabra firme. Ya Pablo había comenzado en el 6:10 y ahora estamos en el 6:14 ya hablándonos de firmeza. Y es importante porque él nos dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice que debemos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y por tanto en el 14 dice que está pues firme. La palabra firme es algo que Dios nos recalca 3 veces en estos versículos. Del versículo 10 al versículo 14, 3 veces nos dice de estar firme. Ahora, cuando habla de firmeza, no quiere decir que uno termine victorioso. ¿Me entienden? Y yo creo que acá muchos le hemos errado, quizás en estos días.
Porque muchas veces la contienda, en esa escaramuza que nosotros tenemos, habla de cuando termine la acechanza de que el enemigo te está trayendo, está hablando de estar firme, estar de pie. ¿Para qué? Para el otro combate por si viene. Y no hay cosa. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que ha venido al culto, Dios le ha hablado y se relajó? Sea sincero. Usted ha venido, se relajó, ya está, el Señor me dio una palabra. Se fue, se sentó en la reposera, Hermano, el enemigo está al acecho de nuevo. ¿Por qué? Porque él viene para robarle la palabra de Dios. Él viene con engaño, con astucia. Por eso el soldado debe seguir pertrechado con sus pertrechos, con su equipo de protección. Porque, ¿sabe, hermano? Nosotros tenemos garantizada solamente la victoria final. Usted dice, ¿cómo? Si hemos cantado tantas veces ser victorioso. Pero hermano, todavía no terminó la lucha. Porque la lucha que tenemos es una lucha por la fe. Ahora, mientras esperamos a Cristo en las nubes, que aparezca con gran gloria y poder para llevarnos con Él, para estar eternamente con Él, muchas veces vamos a recibir derrotas y pérdidas, cosa que en nuestro cuaderno no tenemos la palabra derrotas y pérdidas. Y hermano y amigo, ¿cuántas veces a lo largo del camino hemos perdido? ¿Cuántas veces hemos sido derrotados? Pero si usted se encuentra con el hermano en la esquina y dice, yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece, pero acabo de venir con la cara ensangrentada. ¿Me entiende? Y el enemigo usa esa derrota, esa pérdida, para venir todos los días a cuchillarte. En el sentido, ¿me entiende? Entonces, en la vida, como en la vida común, hermano, como en la economía, hay ganancia y hay pérdida. Y nosotros nos alegramos y ganamos. Pero si perdemos, yo le digo, hermano, lo peor que puede haber es cuando perdemos no aprender. ¿Me entienden? Porque si yo pierdo hoy, me estoy preparando para mañana. Ya mañana no me puede sorprender de la misma manera que me sorprendió cuando perdí esta. Porque estamos hablando de una batalla, no de la guerra. La guerra ya la ganó Jesucristo. ¿Me entienden? Y esto es importante que usted lo tenga claro. Que en su vida hay cosas que va a perder. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros sabemos que mientras tengamos puesta esta armadura, nosotros vamos a terminar firmes y no vamos a terminar en el piso. ¿Entienden? Esto es importante para usted y a mí. ¿Sabe lo que sucede? Que en este tiempo parece que como que el enemigo está más activo. Ha estado siempre activo. Ha estado siempre activo porque él sabe que le queda poco tiempo. La venida de Cristo, hermano, está más cerca, como dijo el apóstol Pablo, que cuando nosotros creímos en Él. Porque el enemigo está a la desesperada. Está, mire, por todos lados usted ve los ataques mismos del enemigo. Se lee cada cosa. El enemigo está muy activo, hermano. Y hoy más con las redes sociales, en las cuales tenemos información de todo el mundo. Porque antes nos enterábamos de lo que pasaba en el barrio. Pero ahora nos enteramos de lo que sucede en el otro continente. Entonces lo que vemos, que al diablo se le viene la noche. Pero hermano, nosotros no somos de la noche. Nosotros somos del día.
Y la Biblia se encarga de decirnos que la mañana viene y después la noche. Y nos encarga de decir la Biblia que nosotros somos del día, no somos de la noche. Entonces, hermano, la firmeza de nosotros está en lo que Cristo ha hecho y en lo que Él hace y en lo que Él hará. Porque de ninguno de nosotros podemos deshacernos totalmente del diablo, deshacernos totalmente de los demonios. Porque, hermano, quizás en algún momento vamos a ser derrotados. Pero sabe, hermano, la palabra de Dios nos dice para que habiendo acabado todo, estar firme. Mire, es muy importante, porque si nosotros somos fortalecidos por nuestro Señor y viene esa ayuda que viene de Él, vamos a poder estar firmes. ¿Cuántas veces hemos estado decepcionados? Y ahí corre como un hilo finito. Y ese hilo de la esperanza te vuelve a atar. Y vuelve a alumbrar tus pensamientos. Y recuerdas una palabra que Él te dijo: Señor, tú prometiste que no me dejarías. Y ya ahí comienzas de nuevo a levantarte en la fe. ¿Y qué estás declarando la palabra de Dios? ¿Qué estás sacando? La espada. Pero la espada, ¿por qué? Porque tienes la armadura. ¿Sabe, hermano? Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos conducirnos. Porque Él no peleó con el diablo mientras Él caminó aquí en la tierra. ¿Usted lo veía al Señor Jesús en la esquina desafiando al diablo? Cuando lee la Biblia, ¿lo veía usted? ¿No es cierto? Pero nosotros somos capaces de ir a la esquina y empezar a desafiar. ¿Y sabe cuántos han salido escaldados? Golpeados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús esperó su momento. Y sabe, hermano, lo que hacía Jesús era sanar a los enfermos, ayudar a los oprimidos por el mismo diablo y sanar los corazones que estaban destrozados. Él siguió su camino. Él siguió haciendo la voluntad del Padre. Ahora, nuestro enemigo, ya Jesús deshizo todas las obras del diablo. Porque se encarga de decir la Biblia que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabe, hermano? Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue por cuenta propia. No fue una decisión: bueno, ahora yo necesito tomarme un tiempo de soledad y me voy al desierto. Él fue llevado por el Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Y cuando el diablo vino en el desierto a tentarlo, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? Escrito está. ¿Me explico? Quiere decir que la manera que usted tiene como ataque, que ya veremos cuando hablemos de la espada, es cuando el enemigo viene y usted tiene que sacar su espada. Y Jesús le dijo: escrito está. Porque tenía hambre y esperó 40 días el enemigo para atacarlo. Cuando él tuvo hambre, le dijo: di estas piedras y se van a convertir en pan. Pero ¿qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiere decir que nosotros necesitamos toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme. Para poder estar firme. Y acá vemos en las escrituras del versículo 14 al versículo 18, vemos los 7 elementos de la armadura. Y lo primero que nosotros necesitamos para podernos parar contra toda esa acechanza del diablo, lo primero que necesitamos es la verdad como cinto, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que significa vestido con la coraza de justicia. Porque sabe, hermano,
la armadura no viene por Amazon, que usted la puede pedir y le dicen, mándenme una armadura y se la van a mandar. No, la armadura no se puede usar individual, una parte y la otra no. ¿Me entienden? O tengo toda la armadura, como dice la Escritura, o no tengo armadura. Porque yo puedo andar con la espada todo el día en la mano, pero hermano, si yo no tengo puesta la coraza de justicia, los dardos de fuego te van a penetrar. Y le digo algo, ¿a cuánto le han penetrado los dardos de fuego? ¿Sabe por qué? Por no tener puesta la coraza. ¿Tienes una foto de la coraza? Yo quiero que usted vea lo que es la coraza. A ver, para que entendamos bien esto. Porque si lo vemos, esta es la coraza. Yo le pregunto, si usted va a la guerra, y situémonos en la guerra de aquel tiempo, hoy tenemos los escudos protectores antimisiles, ¿cierto? Pero fíjese usted, esta es la coraza en la cual tú y yo tenemos que estar vestidos. Debemos, cuando el soldado se comenzaba a vestir, comenzaba por esto. ¿Me entienden? Entonces vemos que la coraza de justicia no viene en el paquete cuando nacemos de nuevo. Dígale al que está a su lado, no viene con el paquete cuando nacemos de nuevo. Porque la armadura no es automática. Al niño, cuando lo tienen a usted, al niño lo tiene en la cuna, no le tira la coraza. No le pone las botas, le pone los escarpines. No le pone la espada, le pone un cerrajero. Vamos a traerlo a nosotros. En vez de ponerle la coraza, le pone una mañanita, ¿no? Tejida de crochet. ¿Sabe, hermano? La armadura no es automática. ¿Por qué? Porque si sería automática, el Señor no nos diría a través de su palabra que nos tenemos que vestir y que la tenemos que tomar. Eso es algo que lo debemos hacer tú y yo. Si yo no tomo la coraza, si yo no me visto con la ropa que Dios me da, como soldado de Cristo, yo puedo ir a la guerra y solamente, miren, no voy a llegar a la esquina y me van a liquidar. Y por eso hay tanta gente hoy en la cuneta. ¿Me entienden? Hermano, dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Cuando el soldado romano usaba una coraza, o lo que llamaríamos hoy un peto, cubría sus órganos vitales. Acá. Porque el combate, el soldado necesitaba cubrirse por las heridas. Porque una cosa es ser herido en las piernas y otra cosa es ser herido acá. ¿Me entienden? Porque al decir coraza, la palabra de Dios se está refiriendo al tórax. Y en el griego significa tórax, esa palabra, y es usada en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 al 5, porque Pablo le está hablando a los tesalonicenses, dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una separación entre el Hijo de Dios y los hijos de las tinieblas. Y dice acá, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Quiere decir que estemos conscientes, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza, cubierto el tórax de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá vemos que esta coraza es una coraza de fe, de amor y de esperanza. Y debemos tenerla de proteger nuestro cuerpo. Acá Pablo nos dice claramente que nosotros, y lo deja claro, que nosotros somos del día. Por tanto, tenemos que usar
las herramientas o las vestiduras que Dios nos ha dado. No podemos usar otras armas, porque debemos valernos del poder y de la fuerza del Señor contra este enemigo que es de la noche, que se especializa en trabajar en la oscuridad. Porque a veces nosotros no contamos al compañero lo que estoy pensando y el enemigo sigue trabajando. Cuando tú lo sacas a luz, mientras lo estás hablando, ya te estás dando cuenta que no tenía sentido estar de la manera que estabas. ¿No le ha pasado tantas veces? Por eso Dios ha dejado los hermanos, los compañeros. Porque un soldado no puede ganar una guerra. Lo que gana la guerra es un ejército. No podemos, acá no es individual. Acá por eso la importancia de la iglesia, hermano. La importancia de ser un cuerpo de Cristo. Es determinante en este tiempo donde ya no es necesario ir a la iglesia. En este tiempo donde la gente puede optar por ir o no ir. Está optando si escuchar la palabra de Dios o irse a la playa. Haga lo que usted quiera. Los resultados están de cada uno. Porque Dios nos dice que debemos tomar y vestirnos. ¿Y de qué manera voy a tomar y vestirme? La coraza, el yelmo, la verdad, el apresto de la paz. Yendo a la iglesia. Porque voy al destacamento. En esa ciudad, acá en el Prado de Llobregat, hay un destacamento del ejército de Dios. ¿Me entienden? Por eso tanta lucha. Como hablábamos los otros días, no parece que están todo bien. Hermano, si usted se va del ejército, los de afuera van a estar bien. Pero yo estoy en un ejército. Tú y yo estamos en una lucha. A no ser que tú renuncies al ejército de Cristo. ¿Me entiende? ¿Le queda claro esta parte? Entonces, no se hagan ilusiones que afuera no hay presión. Porque usted cuando viene la guerra no va a atacar casa por casa. Eso lo hacen los extremistas. La guerra es contra un ejército. Y esa guerra, el Señor nos hace claro que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hermano y amigo, debemos nosotros mirar los elementos que componen esta armadura de Dios, que son armas de luz, no son armas de tiniebla. Por eso Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada, y lo vemos que está avanzado, y se acerca el día. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Quiere decir que la vestimenta la tenemos que poner nosotros. Dios nos da la ropa, yo me la tengo que poner. ¿Y cuáles son las vestimentas? Son las armas de la luz. ¿Me entienden? Y dice ahí Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia tiene dos acepciones en la palabra de Dios. Primero, esa coraza no depende de nosotros, sino que depende del trabajo de Dios que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Porque esa es la justicia dada por Dios, que no es otra cosa que nuestra posición que tenemos en Cristo el día que nosotros creímos en Jesús. El día que nosotros creímos en Jesús, hemos sido puestos en una posición diferente a la posición que teníamos antes. Porque fue mediante el sacrificio de Cristo que Él derramó su vida hasta la muerte y que Él pagó el precio de cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para justicia nuestra. Ya lo veremos. Pero esa es nuestra fe. Esa coraza depende de Dios. Dios nos dio esa justicia. Porque, hermano, es un regalo de Dios, es gratis. Por eso se llama el don de nuestro Dios, el don de gracia de Dios. Porque en Romanos 5:17 dice, pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben, y habla de la abundancia de la gracia, porque Pablo también se encarga de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, el favor de Dios para con los pecadores. ¿Sabe, hermano? Es un don de gracia que nosotros recibimos. Pablo le dijo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Primeramente, Timoteo recibió la gracia de Dios justificado. ¿Me entienden? Pero Pablo le dice ahora que como hijo de Dios, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mansedumbre es soportar bajo las pruebas. Viene la palabra manso. Y si usted agarra un potro, lo amansa. Y cuando usted ha sido amansado, porque dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero usted vio lo que le costó a Moisés ser amansado, 40 años en el desierto, ¿no? Y dale que te pego, que al último no sabía hablar, solamente hacía porque estuvo 40 años con la oveja de su suegro. ¿Me entiende o no? Quiere decir que no vino de la noche a la mañana. Hubo un tiempo, como tiene usted y como tengo yo. Y segundo Timoteo le dice en capítulo 3, 16 y 17, capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa maduro, enteramente preparado para toda la obra de Dios. La coraza, hermano y amigo, es como la parte, cada uno tiene que hacer su parte. Dios me da su coraza de justicia, pero yo tengo que vivir como cristiano. Yo no puedo decir, bueno, ahora yo tengo la coraza de justicia que Dios me dio y vivir de cualquier manera. ¿Me entiende? Y hoy se está usando, ¿o no? Usted puede vivir de cualquier manera. Total, usted creyó un día en Jesús. Y justamente al bajar del tren, usted hizo la confesión, creo en el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Hermano, no se deje confundir. No se deje confundir. No se deje engañar por el mismo diablo, con sus artimañas. Porque, hermano, nosotros, esa armadura que Dios nos da es para seguir la justicia, para vivir instruido a través de la palabra de Dios. Pero, hermanos y amigos, nosotros necesitamos estar convencidos ¿de qué? De esa justicia que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque cuántas veces viene el enemigo a acusarte. Porque todos, hermano y amigo, en algún momento hemos vuelto a pecar. Y yo digo, en algún momento, y usted se lo digo a usted. ¿Y cuántas veces el enemigo viene a redarguir y a condenarlo a usted? Para robarle a usted la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesús. Y sabe, hermano, cuántas veces hemos sentido vergüenza, hemos sentido culpa por no haber obedecido a Dios. ¿Cuántos pueden creer esto que yo estoy diciendo? Avergonzado, porque el pecado trae vergüenza. No le obedecí a Dios y estás hundido, porque olvidas que hay una coraza de justicia. Hay una justicia que es por medio de la fe en Cristo, a la cual tú puedes adherirte en ese momento y recordar que tú no eres salvo por tus obras, no eres salvo por lo que has hecho, ni por lo que tú harás. Eres salvo
por la gracia de Dios y por el perdón de tus pecados en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Entonces necesitamos salvación, necesitamos fe y necesitamos tener esperanza. Y el enemigo se arma para robarte eso. Y te roba la fe, te roba la confianza y te hace ver que estás perdido. Hace poco hablaba con una persona y dice, nunca he dudado tanto de mi salvación. Porque el diablo te la quiere robar. Viene a condenarte, que tú no eres salvo por lo que haces. ¿Dónde dice en la Biblia que usted es salvo por lo que usted ha hecho? La Biblia dice claramente que somos salvos por gracia y esa gracia es un don de Dios. Para que nadie se capte, para que nadie crea que lo logró. Porque aún el profeta Isaías dijo que nuestras justicias son como trapos inmundos. Entonces, hermano y amigo, esa es la acechanza del diablo que viene a hundirlo todos los días a usted. Él se para y dice, pero yo soy salvo, no soy salvo. Y la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y hermano, debemos tener bien claro que esa culpa, esa vergüenza, en ese momento le pedimos perdón al Señor y Él vuelve a limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado la coraza de justicia. Ya nos ha dado esa salvación en nuestro corazón. Y cuando arreglamos cuenta con Dios enseguida, volvemos a tomar impulso, hablando físicamente, y volvemos a confiar en Él. Porque, hermano y amigo, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Ahí recibimos la justicia de Dios. Porque justicia no se refiere solo a ser un atributo de justo, sino también a una forma en que Dios justifica al pecador. Esa es la justicia de Dios. La manera en que Dios justifica y declara justo al que cree por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el enemigo ataca esa parte. Viene a robarle la fe. Cuando usted está hundido, ¿qué es lo que le falta? Confianza. ¿Qué es fe y confianza en Dios? Usted está hundido, no sale, no puede. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y lo acosa con sus artimañas. La justicia no tiene que ver con mis obras. La justicia de Dios tiene que ver con la obra de Dios hecha a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque miren lo que dice Romanos 3:22-23. La justicia no viene por cumplir la ley, porque la Biblia también se encarga que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, si usted se esfuerza en querer cumplir la ley, mire, no la pudo cumplir nadie. Solamente Cristo Jesús, que dijo, yo no he venido para anular la ley, sino para cumplir la ley. Y Él es el que cumplió hasta una jota y una tilde de la ley, pero la cumplió en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la evidencia de que Cristo Jesús cumplió hasta la última tilde? ¿Sabe qué? Es que la tumba está vacía. Porque el Evangelio sin la resurrección no tendría sentido. ¿Me entienden? Nosotros nos afirmamos la muerte, pero es en la muerte y la resurrección de Jesucristo donde nosotros edificamos nuestra fe. Porque Pablo se encargó de decir que si Cristo no resucitó, tu fe es en vana. ¿Me entienden? Entonces vemos que Pablo dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo le dijo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiere decir que si usted quiere hacerse el buenudo, mire, quiero que sea bien hombre de fe y de confianza. Bueno, cuando vinieron a Jesús, Jesús le dijo, bueno es Dios. ¿Me entienden? Y hermano, ese peto que Él nos ha dado, la coraza de justicia, quiero que lo ponga nuevamente para terminar. La coraza. ¿La foto? Sí, la coraza de justicia. ¿Va entendiendo o no va entendiendo? ¿Te va quedando claro? Bueno, ahora le voy a dar a todo. Esta es la coraza. Dime dónde está. ¿Dónde está? ¿Y sabe lo que dice Proverbio 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hermano y amigo, el corazón es el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras emociones, el centro de nuestro deseo, el centro de nuestra voluntad. Porque el corazón es la fuente de nuestras decisiones, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Para eso, quiero que lo dejes al peto. ¿Por qué debemos guardarlo? Porque el corazón dirige tu vida. Lo que permites entrar en tu corazón, que serían ideas, que serían valores, que serían amarguras, que serían deseos, va a influenciar cómo afecta tu vida. Va a afectar lo que tú vives, cómo vives. Entonces vemos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces uno habla con una persona donde ya sabe que está hundido. Porque no podemos disimularlo. ¿Me entienden? Porque el reflejo de nuestra alma está en el rostro. Entonces vemos que qué importante es tener esta coraza de justicia puesta como la armadura para proteger tu corazón. Porque el corazón, hermano, es vulnerable nuestro. Y vemos que por eso necesitamos tener esa coraza de justicia que viene de Dios. Porque el corazón puede corromperse. El corazón puede cometer pecados. ¿Por qué? Porque viene el orgullo, la envidia, el temor, el rencor. ¿Y cuántas veces hemos sido atacados con esto? ¿Me entiende? A una con asado. Tuvo envidia de lo arrogante. Dice, hasta que entré a la presencia de Dios, hasta que arregló con Dios. Y hermano y amigo, hay una cosa bien clara. El corazón es para el Señor Jesús. El corazón, desde el día que nosotros fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, es para Él. Porque Jesús dijo, vendré con mi Padre y haremos morada en Él. En nuestro corazón, por medio de la fe. Por eso, si yo tengo a Cristo morando en mi corazón, yo tengo al Padre morando en mi corazón, por medio del Espíritu Santo, hermano y amigo, voy a estar firme cada día. Voy a poder prevalecer contra las acechanzas del diablo. Por eso, hermano, hay que vigilar nuestros pensamientos. Hay que vigilar lo que escuchamos. Hay que vigilar y perdonar rápidamente. Hermano, no se quede. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se quede con eso, porque eso está atravesando. Usted le está permitiendo que entre. Entonces, hermano, debemos rápidamente orar, perdonar y volver a la comunión con Dios. Por eso dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Nosotros nos encargamos de guardar la familia, de guardar la casa, de guardar la finanza, de guardar el dinero. Nosotros queremos guardar todo eso. Hermano, guarde su corazón. Póngase la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir en el día malo y estar firme. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? Que nos ha dado las almas.
La armadura de Dios. Hay una canción antes de orar. Mire lo que dijo David. El Salmo 3. Cuando el temor del enemigo se levanta de alrededor, yo sé que no tengo que temer. Por medio de la fe en tu amado Hijo Jesús. Y puedo venir a tu